El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. El quebrantamiento tiene que ver con algo intangible, impalpable, inmaterial, espiritual, que no se puede tocar, como lo es el ego, el yo, la mente carnal, el hombre viciado. Es en esta área donde ocurre el tratamiento, el proceso del quebrantamiento, para que el alma no manifieste, revele, exteriorice sus maquinaciones, sus intrigas hacia el hombre exterior. Ahora, en la medida en que nuestra mente intangible, nuestro ego, nuestro yo interior, nuestra alma sea procesada, sea quebrantada por medio de la palabra, es en esa misma medida que los conflictos del hombre exterior van a ser más fáciles de comprender y superar. Por eso es que debemos sí o sí leer la palabra, porque la palabra corta, divide lo que es del alma y lo que es del espíritu. El espíritu humano no tiene que ser quebrantado porque en él mora el Espíritu Santo. Y el Señor está fusionado con nuestro espíritu. Por eso 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une con el Señor o el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que en esa área estamos completos. En esa área estamos perfectos, no carecemos de nada. Pero en el área que necesitamos el quebrantamiento es en el alma. La razón es que en ella vive, reside el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, el viejo hombre que está dentro de nosotros, que es nuestra alma, está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice Pablo en Efesios 4:22. Hay algunas preguntas acerca del quebrantamiento. Por naturaleza, el hombre es un ser racional, reflexivo, pensante, curioso, desconfiado, precisamente en cuanto a lo desconocido, y por eso es que surgen preguntas como ser: ¿es necesario el quebrantamiento en la vida de un creyente? ¿El quebrantamiento tiene que ver con la tristeza o el abatimiento que produce el estrés diario? ¿Puede la mente ser quebrantada? ¿Puede el espíritu ser quebrantado? Cuando alabamos al Señor y lloramos, ¿eso es quebrantamiento? ¿Tiene el quebrantamiento algún beneficio en nuestras vidas? ¿Puede el creyente en Cristo reinar sin ser quebrantado? Todas estas preguntas vienen a nuestra mente. Y para todas estas preguntas hay respuesta en la Escritura. El quebrantamiento, según Dios, en la vida del creyente es inmaterial, es invisible, es sutil, es gradual, es paulatino, es lento. Porque si Dios nos quebrantara de un solo golpe, no quedaba nadie. Entonces, estas características es el trabajo, la acción de Dios que tiene que ver con el alma,
con la mente, con el yo, la parte del ego, el ego centrista del hombre interior. Esa es el área donde el cristiano necesita ser renovado por la palabra. La persona que no lee la palabra tiene su mente como antes de venir a la fe, llena de malos pensamientos, llena de malos sentimientos, no ha aprendido absolutamente nada, se ha barnizado con un barniz de cristiano, pero su mente, sus pensamientos y sus acciones están intactos. Porque es la palabra con la revelación del Espíritu la que produce la transformación. Efesios capítulo 4, del verso 22 al 24. Estaba Pablo enseñándoles a los efesios y les dijo: en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre, quítense, arránquense el viejo hombre que está corrompido, está podrido, está descompuestos por los deseos engañosos, los deseos mentirosos. Verso 23. Renóvense, modernícense, rejuvenezcan en el espíritu de sus mentes y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia, firmeza, rectitud y santidad de la verdad. Si el apóstol Pablo nos aconseja y ordena despojarnos del viejo hombre, es porque con toda seguridad lo podemos lograr. Y este es el tipo de quebrantamiento que el alma viciada, corrompida, pervertida, no le agrada. A la vida le gusta ser gobernada por el alma y por eso muchos son cristianos almáticos. Si sienten, vienen. Si sienten, cantan. Si sienten, leen. Si sienten, oran. Esos son cristianos almáticos. Nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de tus beneficios. Eso no es si siente lo hago. Hay una orden. El salmista le estaba dando una orden a su alma. La que necesita ser pasada o molida en el Getsemaní, que significa prensa de aceite, es el alma. Es en ese territorio donde se lleva a cabo el quebrantamiento. El alma necesita transformación. El alma necesita metamorfosis y para ese cambio tiene que haber un quebrantamiento del yo y no hay otra forma de lograrlo. La palabra del Evangelio eterno es lo único que tiene autoridad, tiene poder, tiene capacidad, tiene potestad, jurisdicción de ministrar al alma para su quebrantamiento. Y la palabra es tan poderosa en este aspecto que saca a luz no solo los pecados, sino también las intenciones de la mente carnal, nombrada en muchas partes de la Escritura como corazón, especialmente en las cartas de Pablo, donde está mejor explicado el poder de la palabra. Hebreos 4, del 12 adelante. O sea que hasta que no seas quebrantado en tu ego, Dios no te va a dar una cosa mejor. La palabra de Dios es viva. Quiere decir que tiene vida. Es eficaz. ¿Por qué? Porque vigoriza, da energía. Y es más cortante, más tajante, más autoritaria que toda espada de dos filos. Penetra, hace entender, hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, discierne, aclara los pensamientos y las intenciones, las inclinaciones del corazón, del alma. Y no hay cosa, organismo o cuerpo creada que no sea manifiesta, notoria y visible en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas, sin cubierta, sin revestimiento y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que lo que escondes a los demás, Dios lo conoce. Lo que tratas de tapar, Dios lo conoce. Es por eso que Él nos enseña y nos manda a ser sinceros, porque todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces, la división que hace la palabra es para esclarecer un hecho de una acción y discierne, comprende, entiende los pensamientos y las intenciones del alma, donde finalmente se lleva a cabo el proceso de regeneración. Segundo punto, sin quebrantamiento no hay compromiso. Durante el ministerio del Señor Jesús ocurrieron cosas en su propia vida que quebrantaron su yo, su ego y su cuerpo natural. Marcos 14:32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Para el proceso del aceite de oliva se fabricaban unas prensas de madera como una especie de trapiche donde colocaban las hojas y los frutos del olivo. Y luego varias personas comenzaban a girar la rueda porque habían sido colocados los frutos en la prensa para que fueran apretados, exprimidos hasta la última gota. Eso sucedió o sucedía en el huerto del Getsemaní. Y Jesús no fue a ese lugar por casualidad, sino que fue precisamente porque ahí se iba a procesar el verdadero yo de Jesús. Marcos 14, del 32 adelante. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, dice, y a angustiarse. En este momento comenzó el verdadero calvario y el triunfo de Jesús. Y les dijo a ellos, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora, la hora de la crucifixión, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Apartad de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí vemos la humanidad de Jesús, su yo interior. Su alma se negaba a aceptar aquella realidad de la crucifixión de su cuerpo. Y cuando el hombre Jesús llegó al huerto de Getsemaní, tuvo que tomar la decisión más importante de su vida en pro o en favor de la humanidad. El Señor Jesús tuvo que decidir entre hacer su propia voluntad y la voluntad de su Padre. Por eso decía, no se haga lo que yo quiero. En otras palabras, lo que estaba diciendo, mi voluntad no quiere ir a morir en una cruz,
pero quiero hacer tu voluntad. Y si tu voluntad es que muera en una cruz, lo haré, porque yo quiero hacer tu voluntad. Aquí uno puede ver dos voluntades. La voluntad del hombre almático, porque Jesús rogaba al Padre que pasase de él aquella crucifixión. Y se ve la voluntad de Dios el Padre, que indicaba la necesidad imperativa de que fuera al Calvario. Ahora, si el Señor Jesús no hubiera aceptado el quebrantamiento, el plan de Dios no hubiera llevado a efecto la salvación del hombre. Por eso es que Jesús sufrió en el Getsemaní la parte más dura de su quebrantamiento cuando él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Este momento aciago se puede traducir como: no quiero morir en una cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso es que estando él en agonía, un estrés tremendo, angustia, oraba más intensamente y su sudor se hacía como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y cuando uno tiene ese tipo de experiencia de estar en un estrés tan grande que se rompen los vasos capilares y comienza uno a sudar sangre, la piel se pone tan, pero tan sensible. Y precisamente después que lo agarraron con esa piel tan sensible fue que lo azotaron. Hay que hacer morir el yo, el ego. Y el ego y el yo no muere solo, ni se suicida. Hay que matarlo para que salga de adentro de nosotros con la ayuda del poder del Espíritu de Dios que mora con nosotros y en nosotros y trabaja por nosotros. ¿Quién va a matar tu ego? Uno mismo. Están hablando para vos, ¿qué te importa? Para Cristo hablaron. Cuando es mentira, ¿no? Porque cuando es verdad, entonces no te queda más. Pero cuando es mentira, entonces, ¿qué te importa? No te defiendas. Si vos no te defiendes, Dios sale en defensa tuya. Si vos te defiendes, ¿ya para qué va a salir si ya vos te defendiste? El alma es como una bolsa, un globo que tiene encerrado al espíritu que intenta salir para hacer lo que el hombre natural no puede hacer. Pero mientras el alma no sea procesada, triturada, aplastada y reducida a la obediencia por medio de la palabra, la vieja naturaleza va a estar fastidiando siempre en nuestro caminar cristiano. El espíritu solamente hará lo que el área transformada por la palabra de gracia le permite ejecutar. Jesús dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Pero para llegar a esa plenitud hay que ser quebrantado, hay que ser molido en la prensa de aceite de nuestro Getsemaní personal. 3. No hay quebrantamiento sin muerte al yo. Jesús enseñó algo muy importante para entender el tema del quebrantamiento. Él dijo: de cierto, que quiere decir de verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús, como era su costumbre, está tratando de dar un ejemplo de cosas naturales para enseñar una verdad espiritual. Y él mismo se sembró, su alma fue procesada en el Getsemaní, su cuerpo fue quebrantado en el pretorio romano. Todo para que millones de personas nacidas después del Calvario resultaran en su cosecha. Porque el proceso de morir al yo, de acuerdo a esta enseñanza de Jesús,
comparativamente es la siguiente. Primero, debemos rendir nuestras vidas a la buena tierra de la palabra. Jesús dijo claramente que habían varias clases de terreno. Y para que se reproduzca esa semilla que se siembra, la semilla de la palabra, nosotros tenemos que ser tierra buena. Unas de esas tierras buenas van a dar a 60 o 100%, 60%, 30%, según la capacidad de cada uno. Porque los dones Dios los da según la capacidad de cada uno. 2, tenemos que dejar que la palabra nos mate, nos quebrante, nos triture nuestro viejo hombre gobernado por el alma. Aunque a veces no entendemos el propósito de la escuela por la cual el Señor nos tiene que hacer pasar. A veces no entendemos muchas cosas, pero Dios con eso que nos está pasando está tratando de quebrantarnos, de triturarnos para que el ego mengüe. 3, en ese proceso de morir al mundo y vivir para Cristo, Dios nos deja solo para que tomemos la decisión. Porque a partir del quebrantamiento ya no vamos a desear las cosas que antes nos parecían naturales. Por eso es que dice la Escritura que el que sufrió en el cuerpo terminó con el pecado. Ahora que tenemos la certeza que el que se une al Señor es un espíritu con Él, vamos a ser más cuidadosos para no pasar por un proceso de quebrantamiento, porque la palabra va a actuar como una espada de 2 filos. Por eso es que Dios no quiere que nosotros escondamos nada de nuestros pensamientos. Y a medida que nosotros nos vamos relacionando con Él, aprendemos a ser sinceros. Cuando Dios dice arrepiéntanse y vos no comenzás a decir, yo tengo que arrepentirme, yo todos los días me arrepiento, ¿de qué más me voy a arrepentir? Y no se arrepiente, ¿qué está haciendo? Contristando al Espíritu de Dios. Si Él dice arrepiéntanse, uno se tira al piso y le dice al Señor, Señor, mostrame en qué estoy andando mal. Vamos a ver si no te muestra. Porque es una orden. Quebrantamiento, escuche, no es tristeza por causas naturales. No es una pesadumbre por un fracaso en la vida. No es llorar cuando escuchamos la letra de una canción. No es un abatimiento por una relación sentimental. No es una tormenta que dura toda una vida. El quebrantamiento es, aunque duela, reconocer que Dios a veces nos pasa por la prensa de aceite de nuestro propio Getsemaní a fin de que crezcamos, maduremos espiritualmente, porque nos conviene dejarnos procesar. El quebrantamiento es el requisito para morir al yo, para vivir una vida plena de libertad en Cristo. El quebrantamiento nos hace amar más a Dios y a nuestros semejantes. Dios se quebrantó a sí mismo cuando por 33 años dejó su trono para vestirse con un cuerpo humano, con el traje de un hombre pecador sin serlo. Por eso el Señor Jesús experimentó todos los tipos de quebrantamiento para que en Él tengamos libertad, paz, gozo, prosperidad. Porque al pasar Él mismo por ese proceso puede compadecerse de nuestras debilidades.
Entonces, cada quien decide aceptar el quebrantamiento como parte del proceso de nuestro crecimiento o seguir viviendo una vida manipulada por nuestra alma. El quebrantamiento es el requisito para que Dios fluya en nosotros sin impedimento. Y esta situación del alma la describe perfectamente el rey David en el Salmo 51, 17, donde dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este entendimiento solo llega cuando nos sometemos como piedras duras y rústicas en las manos del maestro que comienza a golpear para tallar en nosotros una obra de arte. Ese tiempo difícil del quebrantamiento no se compara con la bendición que Dios manifestará en nuestra vida. La gente tiene temor al quebrantamiento, pero no se dan cuenta que la bendición va a ser mayor. Y en la medida que nos renovemos, nos modernicemos, rejuvenezcamos nuestro entendimiento y nuestra mente sea transformada, convertida por el conocimiento, por el discernimiento, por la comprensión del evangelio de la gracia, en esa misma medida nuestro ego, nuestro yo va a ser molido, procesado, quebrantado, para que el poder de Dios que está en nuestro espíritu fluya sin impedimento, fluya del alma para regir, para presidir nuestra vida. Una persona quebrantada sabrá que todos los recursos son del Espíritu Santo. Porque Dios es bueno. ¿Quiere bendecirnos más? Sí, quiere bendecirnos más. ¿Quiere enseñarnos más? Sí, quiere enseñarnos más. ¿Quiere mostrarnos cosas ocultas que no conocemos? Sí, la Escritura lo dice. Entonces, por eso es necesario el quebrantamiento. Porque el que no es quebrantado no es obediente. Tiene una obediencia a medias. Vamos a orar al Señor. Inclinen sus cabezas. Yo entiendo que tu palabra dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo te pido ayuda para entender lo que es verdaderamente el quebrantamiento. Porque a través del quebrantamiento yo sé que voy a renovar mi mente. Voy a rejuvenecer en mi entendimiento. Porque mi mente será verdaderamente transformada, convertida por el conocimiento, por la comprensión, el discernimiento del Evangelio de tu gracia. Y en esa misma medida, Señor, yo quiero que mi ego mengüe, para que el poder de Dios que está en mí comience a fluir sin impedimentos y yo pueda a través de tu palabra gobernar mi vida. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias porque cuando vos estás tratando conmigo, yo sé que es para enseñarme algo. Que yo no esté buscando pretextos para no obedecer, sino que mi corazón se incline a tus razones siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,